Hoy les voy a hablar acerca de la P de presencia, que esta es la segunda P de las cuatro que se nos ha recomendado tener siempre un balance y comprensión de ellas a la hora de movernos en la dinámica del reino. Recordemos que esto no se trata de una teoría ni de comprender simplemente una clase más como un check, sino que esto es algo que se tiene que vivir. Uno hasta que lo vive es que empieza a comprender más allá el tema del reino de Dios en acción. Por ejemplo, a veces es posible que nosotros estemos muy ocupados y de repente nos salimos de esa presencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han experimentado la presencia de Dios y en el día a día, con las decisiones que se van tomando y el ocupamiento diario, empezamos a sentir como que esa presencia no se experimenta tan tangible como ese día que estábamos sintiéndola de una forma pesada. En Lucas 1:8 podemos leer cómo Zacarías tuvo una experiencia de presencia. Versículo 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto a la piedra a la derecha del altar del incienso. Versículo 12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí vemos cómo en el versículo 19, cuando Zacarías pregunta cómo va a ser posible eso, el ángel Gabriel dijo, estoy en la presencia misma de Dios. Lucas 1:19, ese mismo versículo dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Esa es una versión de Reina Valera 1960 y en otra versión de las Américas dice, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. En Lucas 1:19, pero de la Nueva Traducción Viviente dice, estoy en la presencia misma de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo el ángel trae la manifestación de la presencia de Dios. Y esa presencia cubre a Zacarías, así como la presencia cubrió a María cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, en el 1:35 de Lucas dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá sobre su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. A ambos les dice que no tengan miedo, tanto a Zacarías como a María. En un caso vemos vida en un útero o en una mujer infértil, y por otro lado vemos a una mujer virgen que también se le promete un hijo. Ambos son milagros. Uno es para el nacimiento de Jesús y otro es para el nacimiento de Juan el Bautista. Nos indica que un milagro sucede cuando hay algo extraordinario, cuando hay una visitación de Dios, cuando está la presencia, el poder de Dios manifiesto. El concepto es el mismo en Lucas 2:8, en el nacimiento de Jesús, donde al llegar el ángel del Señor y el resplandor de la gloria los rodeó, ellos tuvieron miedo como Zacarías y María. Entonces leamos Lucas 2:8 que dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turbándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, estos niveles de presencia, hay un poder manifiesto
demasiado imposible de concluir que es humano o emocional. Ese tipo de presencia, cuando llega la gente, es posible que cosas sean quemadas, cosas que sean quebrantadas, podamos ver inclusive un milagro, una sanidad o inclusive una liberación. Cuando la gente de Dios experimenta la presencia de Dios, algo pasa en la persona, no puede sostenerse. Algo me pasó a mí como una de las experiencias extraordinarias que estamos leyendo, y yo en mi primer día, en mi primer año de la escuela, perdón, me fui a adorar al Señor a la par de la lavadora y secadora de la escuela, porque en ese momento era una casa un poco pequeña donde los estudiantes pues sí tenían su intimidad y sí tenían como su espacio privado, pero de alguna u otra forma los cuartos eran compartidos, los lugares eran comunes, entonces no había como ese espacio de privacidad al 100%. Y ese día, esa noche, yo recuerdo que yo me sentía muy mal por algo que me había pasado, me sentía muy lastimada y yo simplemente fui a ese espacio a adorar y a decirle, Señor, ayúdame porque no puedo con esto. Y empecé a adorar y a adorar y a adorar. Y en eso veo a Jesús a la par mía. Y empecé a dudar, ¿verdad? Como, Jesús, ¿sos vos? ¿O qué pasó? ¿Eso sos vos en serio? Y mientras estaba adorando y mientras estaba cuestionándome si Jesús era el que estaba a la par mía, empecé a sentir en mis dos manos un nivel de poder que yo nunca había experimentado antes. Por lo menos fuera de una conferencia o fuera de un evento de iglesia, ¿verdad? Era un poder que empezó hasta a molestarme la mano, era como sentir si mis dos manos estuvieran literal colocadas bajo una irradiación de poder sobrenatural donde se iba incrementando la intensidad de este poder. Cuando yo empecé a sentir eso, yo dije, este poder es para algo y este poder no es para mí, es para alguien más. Y yo, Señor, ¿para qué quieres por qué me estás dando este poder? ¿Por qué estoy sintiendo esto? En media adoración. Y recuerdo que una compañera en ese momento estaba muy enferma porque tenía problemas en las cervicales, había que llevarla al médico, padecida de náuseas, vómitos, teníamos que estar parando cuando íbamos en carro porque ya no se sentía bien. Tenía una situación aquí en las cervicales bastante complicada. Y recuerdo que yo sentí que Dios me dijo, este poder es para ella. Y recuerdo que uno de los compañeros, que era novio de ella, en ese momento ya se estaba acercando donde yo estaba porque él empezó a experimentar la presencia de Dios en otro nivel, como yo lo estaba también viviendo. Y yo lo volví a ver y yo lo vi a él que estaba totalmente como consumido en la presencia de Dios mientras yo estaba cuestionándome y experimentando todo esto. Y yo le dije, Caleb, llama a tu novia. Cuando él llamó a la novia, yo le dije, en el nombre de Jesús, vengo ordenando sanidad y todo esto que Dios me está dando en este momento llega a vos por el poder del Espíritu Santo. Y fue como si una ráfaga de poder saliera de mis manos y cayera sobre el cuerpo de ella, en el cuerpo de ella más bien. El cuerpo de ella empezó a moverse como cuando uno saca los pescados del mar. A ese nivel de brinco, el cuerpo de ella empezó a moverse y se movió así a lo largo de 2 horas. Durante el proceso, yo me asusté porque yo lo había visto, pero yo nunca lo había visto sola y a la par de la lavadora y la secadora. Y vino a mí, dile al espíritu de enfermedad que sal de ella. Le ordené al espíritu de enfermedad que saliera y ella empezó a toser y toser y toser mientras brincaba como pescado. Después de un rato de estar brincando, dejó de brincar un poco a ese nivel de intensidad y en eso sentí que los comisionara a ellos dos. De hecho, ellos luego se casaron y todo, y no es que esto tenga que ver con matrimonios, pero bueno, fue algo muy particular que pasó. Y cuando yo los comisioné como algo que Dios estaba haciendo en ellos dos, el poder volvió a salir de mí y ahora cayó sobre Caleb. Caleb brincaba, no tanto como ella, pero también brincaba. Y empecé a ver cómo cuando yo movía mis manos hacia la derecha pidiendo por más, los dos cuerpos se movían hacia la derecha y lo mismo para la izquierda. Llegué a un punto donde yo me sentía impotente de administrar tanto poder y me sentía muy inmadura. Y yo le dije, Señor, yo no puedo administrar este poder, no tengo la madurez para administrarlo. Recuerdo que yo caí y yo dije, Señor, ayúdame porque esto es mucho para mí. Esa noche me fui a acostar y yo no pude dormir de la cantidad de poder que mi cuerpo cargaba y las
las sábanas donde yo estaba dormida no podían tocarme. Empezó a generar estática y electricidad donde tuve que quitarme las sábanas de encima, porque si no me empezaban a electrocutar también. Yo al día siguiente hablé con ella y ella me dijo, usted no sabe lo que me pasó. Yo empecé a tener encuentros con Jesús durante todo ese tiempo y me empezó a contar cómo Dios le empezó a hablar y cómo Jesús le empezó a hablar como parte del propósito y un montón de cosas donde eso me generaba a mí más hambre. Tiempo después ella fue al médico y tuvo una mejoría de un 80%, ¿verdad? Sin hacer realmente ninguna terapia ni rehabilitación, simplemente se chequeó cómo estaba y hubo una mejoría, no hubo una sanidad completa, pero sí hubo una mejoría en más del 80%. Entonces, esto que les estoy explicando es porque cuando yo estaba editando la enseñanza de presencia, vino a mí ese ejemplo. Y ese es un ejemplo de presencia de Dios. Son niveles de presencia que no logramos realmente explicar bajo palabras humanas y comprenderlas bajo una racionalidad. Esto es algo totalmente sobrenatural que parte de hablarlo es también para que tener una expectativa de que todos lo vivamos. Y esto no es como que ahora voy a empezar a orar a la par de la lavadora y la secadora para que esto me pase. Esto no es una regla, eso simplemente Dios lo hizo porque yo ni siquiera estaba pidiendo un encuentro de poder de este nivel. Pero sí quería hacerles este ejemplo como parte de lo que implica una visitación de poder, al menos con mi persona. En una congregación o en una actividad, pues se va a ver diferente. Pero en mi caso, eso me pasó y quería también hacerlo como una ilustración de este tema de presencia. En Levítico 9:24, nueva versión internacional, dice así: de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Cuando esto pasa en nuestras vidas, la presencia, por ejemplo, de los apóstoles en Hechos 5:13, nadie se atrevía a unirse a ellos. Aunque la gente les tenía gran estima, todos eran sanados. La gente empezó a sentirse intimidada con el poder que ellos cargaban. La sombra de Pedro empezaba a sanar gente por la misma presencia que cargaba. La dinámica de Jesús también era esta. Entonces, cuando hablamos de que las personas se sanaban por completo, era porque algo pasaba en la vida de Pedro que generaba ese poder alrededor de él. En Juan 5:19 dice, en Nueva Versión Internacional, entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve al Padre, lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Entonces aquí vemos cómo en ejemplo Jesús nos da un modelo de conforme nosotros nos vamos moviendo, va a ser únicamente con lo que el Padre nos muestra y nos guíe. Jesús dijo: yo hago solo lo que el Padre quiere que haga. Juan 14:8-27. Vemos cómo Jesús fue instrumento de Dios y nos permite vivir más y más conforme vamos pidiendo. Ahora, la palabra de Dios dice que haremos cosas mayores conforme vamos avanzando en Él. Quiere decir hacer cosas mayores vamos a experimentar cosas mayores a nivel de poder, a nivel de profecía, a nivel de sanidades, a nivel de liberaciones. Van a haber cosas más fuertes de las que tal vez pudimos haber leído o hemos leído en la palabra. Adán y Eva tuvieron la misma presencia en el jardín del Edén. Ellos tuvieron dominio sobre el jardín, dominio dado por Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando estaba caminando, Dios, en el capítulo 3, versículo 8 en Génesis, ellos se escondieron. Bueno, ¿se escondieron de qué? De la presencia del Señor, de la presencia de Dios. Dice en el versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre árboles para que Dios no los viera. Ahora, ¿por qué se escondieron? Porque la presencia de Dios fue comprometida. Y esa es la razón por la cual, si nosotros queremos estar en esta dinámica del reino, tenemos que tener estas 4P balanceadas, que ya la vez pasada hablamos de pureza y hoy estamos hablando de presencia, y en las próximas 2 sesiones hablaremos de poder y de profecía. Pero cuando nuestro corazón está corrompido, está con prácticas de pecado, es muy posiblemente que la presencia de Dios la comprometamos.
Tendría que ser algo muy de soberanía de Dios, donde la presencia de Dios mismo llega a un cuarto, a una persona que está practicando pecado. Pero esto es importante por eso comprenderlo, las 4P, lo de la P de pureza, que nuestro corazón esté consagrado a Dios. Eso también de vivir la pureza, de vivir la presencia por la naturaleza corrompida, donde se aleja de la presencia. Esto le pasó a Ananías y Zafira en Hechos 5, porque ellos estaban en medio de un gran avivamiento y ellos se salieron del real por la corrupción, por su naturaleza caída. Ahora, eso es muy importante comprenderlo y el propósito de que exista una iglesia es para que la gente venga a Dios, experimente la presencia de Dios, se encuentre con Dios, conozca su propósito en Dios. Y hay que tener un poco cuidado porque si vemos, a veces hay iglesias que son muy sociales y dejan de último a Dios. Y hay que tener un poco cuidado. ¿Quién dice que en los últimos 30 años algunas iglesias han tomado un modelo demasiado amistoso, demasiado social, donde no le dan de primera entrada o no presentan de primera entrada a Dios, sino que simplemente es algo social? Y él indica que en los años atrás, de 1986, por ejemplo, existía gran temor de Dios. En esas épocas nadie pensaba en proponer matrimonio en el mismo sexo, tampoco abortar, ni muchas otras prácticas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, por haber comprometido la presencia de Dios, el temor de Dios empezó a simplemente orientar de manera mundana y no espiritual, generando que las personas tuvieran sus propios dioses y se hicieran sus propios altares. Y la única forma de romper esto es a través de la irrupción del reino. Y por eso es que estamos siendo tan insistentes, o por lo menos mi persona, estoy siendo tan insistente de que la irrupción del reino, ya sabemos que para vivir el combo completo, como John Wimber dice, no basta con solo hablar de salvación, con solo hablar de obras, de compasión, de amor, de tolerarnos unos a otros, de ayudar a los demás, sino que también está la erupción del reino, donde las personas son sanadas emocionalmente, sanadas espiritualmente, sanadas físicamente y experimentan un poder que llega a esos niveles, lleva a esos niveles a la persona, donde rompen nosotros idolatría, donde rompen nosotros dioses que tenemos sin darnos cuenta, heredados por el país donde nacimos, por la familia que vinimos o por prácticas inconscientes que nosotros hicimos. Y esta acción y esta dinámica del reino la podemos experimentar en los ministerios, perfectamente donde estamos. Los sábados es para esto, para que esa irrupción del reino traiga ¿qué? Libertad al cautivo, a aquel que está con alguna atadura, aquel que está con alguna maldición, aquel que está con alguna enfermedad. Y esto empieza en nosotros a levantar una expectativa, una activación, un ímpetu, una valentía, una insistencia, una obediencia al Señor, de desear no solo ver estas cosas, sino también que sean recurrentes en nosotros. En el momento que empezamos a abrir el espacio para que el reino de Dios irrumpa, hay un montón de idolatría en nosotros que empieza a caer y los dioses empiezan a morir. Si la iglesia de Cristo predica, enseña y ayuda, y es muy linda, y se habla de la palabra de Dios, y se da salvación de almas, pero no vemos el resto del paquete de lo sobrenatural, habrá un montón de deficiencias o debilidades, pues, que suceden, y no se logra la irrupción del reino, como nosotros lo leemos, que Jesús dijo: prediquen las buenas nuevas, proclamen el reino de Dios, sanen enfermos, echen fuera demonios, salen a los leprosos y resuciten muertos. Hay que tener cuidado de no dar mensajes o de no tener grupos o de no estar dando enseñanzas nuevamente que se salen del evangelio del reino, que fue lo que estudiamos el primer día. Evangelio de prosperidad, evangelio social. Hay un montón de evangelios incorrectos que se pueden estar enseñando y estar infiltrados en la iglesia. Y esa es una de las razones por las cuales también vemos iglesias dormidas, que no se ve la irrupción del reino como debería ser. Tal vez algunos de ustedes vienen de iglesias donde no se ve una sanidad, una liberación. Yo vengo de lugares así, donde se ve eso como algo aislado, algo soberano, y en realidad eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es predicar el reino de Dios, y esas señales nos van a seguir experimentando el combo completo. Si no lo hacemos, empiezan a haber portillos en las enseñanzas y en lo que estamos haciendo en la iglesia, y empezamos a tener pasividad. ¿Qué encuentra en su experiencia de 40 años que movimientos se han caído y que se han apagado y que se han cerrado inclusive por distintas dinámicas internas que empiezan a suceder
es por el orden o el balance de estas 4P en su experiencia. Ya que la presencia no se experimenta, ya la profecía no se empieza a dar o empieza a morir. El poder no se manifiesta y la pureza se empieza a perder. Y empezamos, se empieza a ver más corrupción y las leyes de Dios empiezan a verse como medio tibias, como que tal vez sí, como que tal vez no, como que esta la voy a usar, pero esta no, y se empieza a corromper. Empieza a haber una infiltración de valores corrompidos. Profecía sola tampoco conviene, porque es una de las 4P: profecía, poder, pureza y presencia. Pero profecía sola es simplemente una proclamación. Pureza sola puede convertirse en legalismo. Poder solo puede caer en carnalidad, donde yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. Presencia sola, por ejemplo en la adoración, sin que haya una dinámica del reino que suceda, podría terminar en un show de hombres. Ese es el riesgo cuando esas 4P se salen del balance. Nosotros vamos creciendo en estas 4P conforme vamos también cultivándolas con Dios y aprendiendo a movernos en esto. Veremos sanidades, manifestación de Dios. Hay una dimensión de poder que afecta al cuerpo incluso. Hay gente que no le gusta esto y empieza a prohibirlo. Sin embargo, esto es parte de la voluntad de Dios. A pesar que hay otras personas que pueden criticar que esto es fanatismo. La pureza es necesaria para la visitación, ya lo vimos la semana pasada, y esto implica hacer lo que el Señor nos está mostrando conforme vamos avanzando. En esto podría ser cosas que van en contra de nuestras preferencias o nuestros deseos, simplemente porque Dios dice, ahora a partir de hoy te vas a levantar a las 3 de la mañana porque voy a visitarte. Entonces, ¿estamos pidiendo una visitación? Sí, pero puede que Él nos pida algo que nosotros estemos como, ¿cómo así? Es posible. Con expectativa debemos de estar para tirarnos al agua, tomando riesgos. Por eso es que yo motivo a cada rato de que en cada actividad, de que los domingos, de que los sábados nos tiremos al agua. Si sentimos una palabra profética, que hablemos con la persona que está dando el mensaje, sea el líder de la actividad o sea el pastor del lugar, que pueda ser filtrado lo que se le va a decir. Incluso podemos preguntar al Señor, Señor, ¿en qué dirección podemos orar para que hoy veamos tu visitación? Y empezar nosotros no solo a recibir lo que Dios nos está poniendo, sino a accionar hacia la dirección que nos está dando. Así que vamos a orar para que el Señor nuevamente tome nuestro corazón y nos saque de la zona de comodidad y que Él muestre por qué razón no vivimos a la expectativa de lo que Jesús dijo que podemos vivir. Padre, te entregamos esta sesión en el nombre de Jesús, te entregamos nuestro corazón, haz lo que tengas que hacer en nosotros para que podamos experimentar el nivel y la expectativa y la perspectiva del reino de Dios como Jesús lo predicó aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén.